Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Les saluda Leonel Hernández en una emisión más de este espacio radiofónico que hemos titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de Hidalgo Radio. Y es un placer compartir micrófonos el día de hoy con mi compañero Antonio Chávez. ¿Cómo estás? Excelente, Leo, muchas gracias. Les saludo con gusto, queridos radioescuchas, y les doy la bienvenida a este espacio cuyo fin es compartir con ustedes información actual en materia político-electoral, educación cívica y cultura democrática. Como en cada programa, les invito a que hagamos contacto a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y en Twitter en nuestra cuenta @IEE Hidalgo. Amigas y amigos, seguimos aquí en IE Contigo y en nuestra sección Charlando con se encuentra el día de hoy con nosotros el maestro Augusto Hernández, abogado, consejero electoral. Bienvenido. Muchas gracias, aquí con el gusto de poder participar. Perfecto, pues bien, queridos radioescuchas, hemos estado a lo largo de las semanas platicando sobre las comisiones que se integran en este Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y que tienen como finalidad pues ordenar los temas de acuerdo a su prioridad, de acuerdo a la temática y en apoyo completamente de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas. Y el día de hoy tenemos en la presencia en la cabina del maestro Augusto Hernández, abogado. Él preside la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Y bueno, yo quisiera empezar, maestro, haciendo un comentario. Somos pioneros a nivel nacional en este tipo de oficinas. Sí, desde luego hay una deuda histórica en la atención de derechos indígenas en general en el país. Es hasta una reforma del año 2001 en la Constitución Federal, donde se reconoce una serie de derechos en materia de pueblos indígenas. Sin embargo, es hasta el año 2010, donde gracias también a alguna serie de interpretaciones judiciales por parte de la Suprema Corte de Justicia, que se nos permite a los abogados, a quienes estamos pues detrás del escritorio con temas legales, hacer una serie de interpretaciones legales que nos permiten garantizar de mejor manera la función pública que tenemos encomendado. En el caso especial, efectivamente, desde el año 2016 somos pioneros en el que un órgano administrativo en materia electoral tengamos una oficina sobre la garantía, difusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo que en el caso del estado de Hidalgo somos la sexta entidad federativa con mayor presencia indígena a nivel nacional. Esto hace que el 36% de la población en Hidalgo se autodefina según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, se autodefina como indígena. Entonces era una necesidad el generar una instancia administrativa que, por lo que hace a los temas político-electorales, también buscara la manera de garantizar los derechos. Y fue así que en septiembre del año 2016, sin estar prevista en ley la existencia de una comisión de consejeras, de consejeros que integramos al Pleno del Consejo General, se tuvo la visión, la buena fortuna de que por unanimidad se aprobara la creación de una comisión. Se llama especial y no permanente por esta distinción de la propia ley que no está regulada, pero por la necesidad se crea como una comisión especial, y de la mano de la comisión especial, que integramos 3 consejeros electorales, se genera una oficina como un área ejecutiva que coadyuve a las actividades diseñadas por el Consejo General, y que en el trabajo de comisiones nos permite establecer pues algunos criterios de promoción, defensa de los derechos político-electorales y especialmente en los pueblos y comunidades indígenas. Desde luego la evolución que hemos tenido como sociedad, sobre todo en temas de derechos humanos y en este caso de los pueblos y comunidades indígenas, no podíamos quedarnos atrás.
Y es por eso que, aunque no estaba regulada, como bien lo mencionas, maestro, ya tenemos nosotros una participación proactiva en esta materia. Ahora, en el proceso electoral que se vivió en 2017 y 2018, vimos los resultados de este trabajo. Lo vemos hoy en el Congreso local, en el que tanto el tema de paridad de género como el de la representación de pueblos y comunidades indígenas dieron frutos. Sí, así fue. Empezar con una oficina que promoviera y diera a conocer estos derechos nos llevó pues a hacer una revisión de lo que se estaba también practicando a nivel nacional y fue apenas precisamente en el año 2016 donde a partir de esta innovación de los criterios legales que ya comentaba en un principio, se genera en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un precedente hacia la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Eso es un caso curioso, porque uno pensaría que la Ciudad de México, pues tan cosmopolita, no existe una relación con los pueblos, con las comunidades indígenas. Sin embargo, es en un antecedente judicial electoral de la Ciudad de México que sienta las bases para garantizar la representación política indígena hacia el Congreso de la Ciudad de México, que se erigía como una primicia para crear su propia constitución local. Y es a partir de esa experiencia de la Ciudad de México en la que nosotros, en el caso de Hidalgo, buscamos, replicar este mecanismo de garantía de acceso, pero hacia el Congreso del Estado de Hidalgo. Y fue así que en la renovación del Congreso del Estado de Hidalgo se exploraron diferentes alternativas, y a partir de una iniciativa propia del Instituto Estatal Electoral buscamos garantizar la representación indígena de personas indígenas por la vía de partidos políticos en 3 de los 18 distritos electorales uninominales que tenemos en el estado. Es decir, en aquellos distritos electorales donde se iba a elegir a diputados, a diputadas de partido para integrarse al Congreso del Estado, que en esos territorios, en esos distritos compuestos por municipios, desde luego, se tuviera una presencia de población superior al 60%, se obligara a los partidos políticos para que registraran a personas indígenas en sus filas partidistas. Y así es como, después de una primera intención de hacer obligatorio el registro en uno de los 3 distritos como una medida por parte del propio órgano electoral, después de una impugnación que fue revisada por el Tribunal Electoral local, el Tribunal Electoral nos dio la razón en cuanto a la necesidad de implementar medidas que garantizaran la postulación indígena. Sin embargo, nos hace mención en esa sentencia, en el año 2016, que se trata de mejorar esa representación. Por lo tanto, hace obligatorio no en uno, sino en los 3 distritos electorales esa postulación de personas indígenas. Y a partir de esa postulación de personas indígenas, bueno, tenemos hoy la representación de 3 personas, son mujeres en los 3 casos de los distritos ganadores, de 3 mujeres que fueron registradas en su oportunidad, con un criterio que establecía la propia resolución judicial electoral, de un criterio que se llama adscripción calificada, que esto no es otra cosa que tratar de verificar algunos mecanismos de vinculación comunitaria entre las personas postuladas como indígenas y con comunidades pertenecientes al distrito de donde eran postuladas por parte de sus propios institutos políticos. De manera que se generaron algunos documentos de trabajo para funcionar como una especie de guía a los partidos políticos, a las candidatas, a los candidatos, a los cargos de elección popular, para que pudieran identificar de manera más clara qué pruebas, qué mecanismos podían generarse para tener por cumplido este requisito que se imponía por determinación judicial. Y así fue que llegamos a una postulación de 36 personas indígenas en esos 3 distritos por parte de los diferentes partidos políticos y sus formas en las que se postularon, coaliciones, candidaturas comunes, y de hecho, bueno, hubo el incumplimiento por parte de una de esas
postulaciones, no cumplía el requisito del vínculo comunitario y fue rechazado el registro. Esta era la consecuencia de no cumplir este requisito, el no otorgamiento de registro, pero tuvimos 36 fórmulas aprobadas, pero con 35 registros de candidaturas, es decir, uno menos en una suplencia en el caso de un partido político. Lo relevante es que se sentó también un precedente a nivel nacional respecto de la adscripción calificada, la generación de lineamientos o documentos de trabajo para verificar esta vinculación comunitaria, y que fueron sometidos también a la determinación judicial y fueron aprobados en sus términos, y que constituyen también uno de los dos referentes nacionales que se constituyeron sobre la adscripción calificada, uno en un proceso electoral federal, en un caso de Chiapas, y otro el caso de Huejutla, Hidalgo, donde lo relevante es que validan los criterios que se aprobaron por parte del Consejo General del Instituto. Es momento de hacer un corte, pero regresamos con más información. Que nos sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71 108 48 o 71 110 69 o bien al 01800 552 33 33. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Síguenos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal de Hidalgo Radio. Y seguimos charlando con el maestro Augusto Hernández, abogado, consejero electoral de este Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y aquí vamos a tomar una línea de la conversación, y es el asunto de la progresión de los derechos, en este caso de los derechos político-electorales. Si bien vimos cómo de pronto fue una progresión bastante interesante, muy positiva, muy incluyente, además, no podemos echarnos para atrás, sino como lo comentas, maestro, si nosotros dimos un primer paso, las autoridades, el tribunal dio otro paso más adelante para postular a las personas pertenecientes a comunidades indígenas en 3 de los distritos. Y bueno, ahora viendo a futuro, en la próxima elección que tenemos en puerta, en el que habremos de renovar a los 84 ayuntamientos de Hidalgo, ¿qué se viene? ¿Qué podemos ver en el horizonte respecto al tema? Pues efectivamente, que definir que no hay marcha atrás, que la mejora de los derechos en la garantía del disfrute de estos derechos, especialmente en la comisión que pues tengo el gusto de presidir, pues es ir hacia adelante en ahora generar mecanismos administrativos por parte del Instituto Estatal Electoral para garantizar la postulación de personas indígenas hacia la renovación de los 84 ayuntamientos. Esto viene de la mano con una serie de actividades que ya están proyectadas para este año, porque también existe un activismo judicial importante. Creo que es muy importante destacar que, así como de manera, digamos, voluntaria el Instituto Estatal Electoral, con la aprobación de estas medidas que ya comentábamos por parte de quienes integramos el Consejo General, y que hay que reconocer que han sido unánimes estas determinaciones, pues también ha habido cierta inconformidad en algunos casos de personas indígenas en el sentido positivo, en el sentido de pedirnos que vayamos a mejorar estos derechos, a tutelarlos de mejor manera, y entonces esto permite que la mejora de la regulación de los propios procesos político-electorales no se den solo ya desde los congresos locales, no desde los propios congresos de los estados, no de las propias diputaciones, sino también podemos hablar hoy día de un activismo ciudadano, de un activismo de organizaciones, de un activismo de las propias autoridades gubernamentales, que podemos ir ya pasos adelante sin necesidad
por ejemplo, en este caso, de que hubiera una ley que nos obligara, de que hubiera una ley que estableciera los requisitos. Es ideal, desde luego, que los congresos vayan hacia allá. Sin embargo, por fortuna, después del año 2010, y es muy importante esta interpretación de la Corte, que a partir de ese año 2010 precisamente se empiezan a mejorar mecanismos. Entonces fue así que en el caso concreto, en el mes de diciembre también del año 2018, se emite una resolución por parte del Tribunal Electoral Local y nos establece una obligatoriedad hacia el Congreso del Estado de Hidalgo y hacia el propio Instituto Estatal Electoral y partidos políticos para que nosotros trabajemos en colaboración con el Congreso de Hidalgo para que ahora se legisle, se formalice los mecanismos de participación política hacia los próximos comicios, de manera que toda esta intención institucional que ha venido existiendo en los últimos años, ahora también se estará materializando, afortunadamente, también con la legislatura local. Entonces estamos en este momento con algunos trabajos de acercamiento, de identificación de cuáles son los puntos que está interesado en trabajar el Congreso de Hidalgo, en darles a conocer las medidas que hemos implementado, los precedentes legales que se han tenido, para contribuir, como dice la propia sentencia, con el Congreso del Estado en mejorar las leyes locales para garantizar la participación. Entonces, específicamente para la renovación de ayuntamientos, será obligada pues la referencia de la postulación indígena con estos criterios de adscripción calificada en los municipios del estado. No tenemos definido en este momento cuántos de los 84 municipios, pero tendrá que ser un número importante siempre y cuando tengan una presencia significativa de población indígena en esos propios municipios. Una pregunta, maestro. ¿Cuál fue el porcentaje, para recordar a todos nuestros radioescuchas, el porcentaje de población que se pedía como mínimo para poder otorgar, digámoslo así, una candidatura indígena a un distrito? En este caso, ¿podría ser un parámetro para darnos una idea en municipios? Pues mira, sería un criterio bastante diferenciado. En el caso de los distritos electorales se definió por el 60%, pero se definió el 60% que tenía que ser la mayoría de la población, por lo menos la mitad más uno de la población en un distrito, porque en el caso de diputaciones solamente hay un registro. Es un registro con un propietario y un suplente. Ese registro de una persona indígena excluye a una persona no indígena. Entonces, todas las acciones afirmativas son medidas también por definición discriminatorias. Entonces, discriminas ahora a los que no son indígenas para garantizar a los indígenas. Sin embargo, tiene que haber una medida de proporción. Por eso es que el porcentaje era del 60%. Sin embargo, para el caso de ayuntamientos, tiene una lógica en el registro de candidaturas distinta. En los municipios se registra por planillas y existe una proporción entre la densidad poblacional y el número de integrantes de una planilla, que son individuos, personas a registrar. De manera que allí permite una mejor correlación entre la proporción de la población indígena y no indígena, que garantice tanto a un sector como al otro la representación en cada ayuntamiento. Entonces aquí, digamos, no habría necesariamente un criterio mayoritario de población para que a partir de allí se puedan verificar las postulaciones indígenas, sino que con esta perspectiva podríamos pensar que haya municipios donde existe una presencia de población minoritaria, pero que posiblemente alcancen algún espacio, algunos de los espacios a considerar en el registro de las planillas correspondientes. Entonces, estamos todavía en esa etapa de definición, de análisis estadísticos con datos de INEGI, trabajando con las comisiones legislativas, con el propio Tribunal Electoral Local, con la Fiscalía Especializada, y esto tendrá que darse también en una serie de mecanismos de acercamiento de información y de acopio de información con los propios pueblos y comunidades indígenas. Esto es un tema también relevante. No se trata solamente de hacer una reforma en el escritorio, sino también que de alguna manera participen los pueblos y las comunidades indígenas, en que conozcan qué es lo que se está trabajando, y también escuchar cuáles serían los mecanismos que están considerando las personas indígenas en las diferentes regiones del estado para garantizar su representación. Pero vendrá una serie de etapas de trabajo con el Congreso del Estado que estaremos agotando y que haremos públicas pues una vez que las tengamos definidas. Estamos, insisto, únicamente ahorita en esta etapa de definición de cuál es la ruta, cuáles serían las etapas, las fechas a seguir con el Congreso local y los
partidos para tener ya muy definidos estos mecanismos de acercamiento también con la población. Excelente, maestro. Pues bien, queridos radioescuchas, así que ya lo saben, sigan sintonizando IE Contigo cada miércoles para seguir esta pista a los trabajos que estamos desarrollando desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, un placer estar con ustedes. Pues bien, queridos radioescuchas, como parte del ciclo de actividades realizadas en el marco de la Reforma Electoral Hidalgo 2019 que hemos estado pues preparando e impulsando, este Instituto Estatal Electoral presentó los libros El Derecho Electoral en el Federalismo Mexicano y otro cuyo título es Estudios Electorales. Ambas son obras del doctor César Astudillo Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, fue precisamente en este evento en el que pudimos rescatar algunos comentarios sobre estas obras y se las vamos a compartir en este momento. Mira, muy contento. La verdad es que son dos obras recientes, las dos. Una tiene propósitos didácticos, que es el derecho electoral en el federalismo mexicano. La verdad es para que quienes no están tan cerca de la materia electoral se puedan acercar a ella, la puedan conocer. Tiene propósitos explicativos, didácticos, para ver lo más importante de nuestros derechos político-electorales, lo más importante de los partidos políticos, los órganos administrativos y legislativos que contribuyen a generar el modelo de organización electoral, en donde están las instituciones electorales, los tribunales, las fiscalías. Después trae claramente el modelo de la justicia electoral, los recursos electorales y enseguida también trae el tema del proceso electoral. Es una mirada panorámica de lo que debe de conocerse para acercarse a la materia. Estudios electorales, en cambio, es básicamente una compilación de 10 trabajos que fui publicando en distintos momentos y que son estudios ya especializados. Nos hablan de las candidaturas independientes, que son, ya no sé si considerarlas todavía una novedad en nuestro país o ya no tanto, pero cuando estaban recientemente incorporadas las estudié en el contexto comparado de América Latina. Después también estudié la parte de los partidos políticos y el tema de sus normas estatutarias. Después enseguida también está el tema del modelo de organización electoral para ver qué tipo de modelo tenemos, en donde confluyen nuevamente instituciones administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia. Más adelante también está un texto sobre la metamorfosis del IFE en INE. Enseguida está el modelo de comunicación político-electoral, que es algo que viene de la reforma de 2007. Para más adelante también trae un texto sobre validez de las elecciones. Entonces es una obra que también nos permite acercarnos a temas muy puntuales que en su momento fueron de amplia discusión porque fueron motivo de reformas o decisiones de las autoridades electorales y hoy están reunidas en un volumen también que da cuenta de cómo hemos ido evolucionando en materia electoral. La democracia y nuestra democracia debe caminar hacia su fortalecimiento. Y para fortalecerlo tenemos que tener claridad en qué hemos construido, qué hemos hecho bien, qué ha habido necesidad de ajustar y por qué, a dónde hemos llegado, qué tenemos y hacia dónde es el horizonte que tenemos que discurrir. Tener claridad en eso y yo siento que hay muchas cosas que hemos logrado y que hemos logrado bien. Las instituciones electorales, todas las 33 que hoy existen, una nacional y 32 en los estados, han contribuido a generar un pluralismo político inusitado, en donde todos los partidos tienen las mismas posibilidades de acceder al poder, como lo estamos viendo. Y en ese sentido, dado que pienso que la institucionalidad electoral que tenemos es fuerte, yo creo que hay que conservarla. Hay que ajustar algunas cosas para dejar de complicar aún más los procesos electorales, pero en su esencia creo que debemos de conservar lo que hemos ganado. Agradecer al Instituto Electoral por la invitación. Me siento muy contento de haber podido estar con todos ustedes por acá.
Es así como llegamos al final de este espacio. Pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, en Twitter @IEE-Hidalgo y en Facebook Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como a Katy Aguilar Guerrero, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IE. Estuvimos en estos micrófonos Leonel Hernández y Antonio Chávez. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos, hasta la próxima. Por hoy ha sido todo. ¿Escuchaste? IE Contigo. IE Contigo. Por la Red Estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.